¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de escleroderma y de síndrome de Sjögren. Ok, escleroderma es lo mismo que esclerosis sistémica. Esto es una enfermedad crónica multisistémica con componente autoinmune en donde pues hay engrosamiento de la piel y aumento del tejido conectivo en varias partes multisistémico y que involucra varios órganos. Y si estamos hablando de la versión difusa o la parte difusa de la enfermedad, pues con varias de estas que me pueden causar alta mortalidad. Hay dos tipos, ya que lo había comenzado. Está la esclerosis sistémica o escleroderma difusa versus la limitada. Entre estas, la difusa involucra más órganos internos y me causa más mortalidad, y la limitada va más suave y la progresión es más lenta y no me involucra tantos órganos internos, aunque sí me involucra algunos. La limitada, la voy a poner aquí en la izquierda, es la que usualmente conocemos como CREST. C de calcinosis, R de fenómeno de Raynaud, E de esophageal dysmotility o dismotilidad esofágica, S de esclerodactilia y T de telangiectasias. Usualmente la limitada se va a manifestar con estos síntomas. Además de esto puede tener otras cosas. La limitada puede tener engrosamiento de la piel, aunque en la limitada usualmente el engrosamiento de la piel es distal pero hasta los codos. No necesariamente involucra todo el cuerpo, o quizás puede involucrar un poco la cara, pero no sería pues tan excesivo como en la difusa. Dismotilidad esofágica, esto también puede dejar a los pacientes con reflujo, que sería pues algo relativamente común en ellos. Puede haber enfermedad pulmonar también en la limitada, ahora abordo un poquito más de eso. Ok, en cuanto al fenómeno de Raynaud, este puede ser primario o puede ser secundario. Ok, el primario es donde no hay una enfermedad subyacente que me está causando este fenómeno de Raynaud, y el secundario es donde sí hay una enfermedad subyacente. Primero, ¿qué es lo que pasa en el fenómeno de Raynaud? Las arteriolas y las arterias que me llevan sangre hacia las extremidades, por ejemplo, las manos, hacen vasoconstricción. Como hacen vasoconstricción, me llega menos sangre por ejemplo, a los dedos en este caso, y se van a poner blancos. Luego, porque hay vasoconstricción, también va a llegar menos oxígeno. Entonces, porque llega menos oxígeno a los dedos, se van a poner cianóticos o azules, y luego cesa la vasoconstricción. Vamos a decir que la persona pone la mano en un lugar caliente, se lo pone en el bolsillo, o cesa la vasoconstricción si hay una enfermedad subyacente que me está causando este fenómeno de Raynaud, y se ponen rojos los dedos después. Entonces esa es la progresión. Primero se ponen blancos, luego azules y luego rojos. En el primario, usualmente estamos hablando de que va a ser por un tiempo de cambio de temperatura. O sea, va a ser, estoy en una cabaña, salgo a donde está nevando y entonces el paciente tiene el fenómeno de Raynaud, pero no tiene ninguna patología subyacente. Y el secundario sí va a tener una patología subyacente, ya que el secundario también puede ser un trigger, el frío. Yo necesito diferenciar entre si estamos hablando de un fenómeno de Raynaud que me está hablando de una enfermedad más profunda o no. Entonces, para diferenciar entre estos dos, yo lo que hago es algo que se llama una capilaroscopía. Pongo una gota de aceite en la uña de uno de los dedos que tuvo el fenómeno de Raynaud, y entonces veo si hay cambios en los capilares. Si hay cambios en los capilares que me indican algún tipo de vasculitis o algún tipo de enfermedad, entonces me está hablando de uno secundario. Y si no, y los capilares están totalmente normal, entonces me está hablando de uno primario. Calcinosis me va a hablar de que hay depósito de calcio en tejidos blandos, usualmente serán los dedos, pero pueden ser rodillas, pueden ser codos, etc. Telangiectasias también tendrían estos pacientes.
En cuanto al diagnóstico en la limitada, tiene anticuerpos anticentrómeros. Y bueno, el tratamiento, cuando hablo del tratamiento hablaré de los dos, pero sería más importante el tratamiento de la difusa. En cuanto a la difusa, los pacientes tienen los mismos síntomas que en la escleroderma limitada, solo que más complejos y más severos. Por ejemplo, en gastrointestinal también van a tener la dismotilidad esofágica, pero también pueden tener hipomotilidad del intestino delgado. Entonces, esto me va a favorecer que haya un sobrecrecimiento de las bacterias y también puede favorecer a malabsorción. Y también puede tener dilatación del intestino largo con formación de divertículas. En cuanto a pulmonar, el paciente puede tener fibrosis pulmonar, que sería una alta causa de mortalidad en estos pacientes. Los pacientes también pueden tener hipertensión pulmonar. En cuanto a los renales, esto antes era una alta causa de mortalidad, pero pues ya no lo es tanto. En renal puede tener crisis hipertensiva, que eso hay que tener cuidado con estos pacientes. Es una crisis renal de escleroderma en donde pues los pacientes tienen hipertensión maligna en un curso de días a semanas y entonces esto está asociado a falla renal aguda. El tratamiento de esto sería darle IECAS. Entonces hay que tener cuidado que pueden tener esto y también pueden tener falla renal aguda, como les dije. Si a estos pacientes los trato con IECA, pues esta falla renal no progresa y la revierto, entonces hay que tratarlos con IECA, pero antes era una causa alta de mortalidad. En cuanto a cardíacos, en cuanto a hallazgos cardíacos, estos pacientes van a tener fibrosis miocárdica. Esta fibrosis me puede causar arritmias, arritmias cardíacas, pueden tener pericarditis o pueden tener enfermedades valvulares. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, ellos tendrían anticuerpos anti-topoisomerasa 1, como lo había mencionado, o anti-SCL, que es otro nombre de estos anticuerpos, anti-SCL70. Entonces, algo que comparten estas dos enfermedades, pues, ya les dije que comparten el CREST. Otra cosa es que los pacientes con limitada pueden tener algunos síntomas pulmonares, dependiendo de qué tan grave o no. Pueden tener, por ejemplo, hipertensión pulmonar, un poco más común. Enfermedad intersticial quizás sería un poco menos común. Y ambos pacientes van a tener ANA positivo en cuanto a los anticuerpos. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues básicamente va a ser tratar las causas subyacentes. O sea, si tengo hipertensión pulmonar, trato hipertensión pulmonar, por ejemplo, Bosentan, análogos de endotelina, etcétera. Si tengo las manifestaciones en piel, puedo usar penicilamina D. Si tengo fenómeno de Raynaud, puedo usar, puedo usar bloqueadores de canales de calcio, como amlodipina, claro, periféricos, bloqueadores de canales de calcio periféricos. Para las manifestaciones renales y para la hipertensión, aquí sí es importante usar los IECAS. Como les digo, esto ha mejorado mucho la mortalidad de causa renal de estos pacientes, así que es importante que sea IECAS lo que esté usando. Y bueno, puedo usar otros medicamentos para ya las manifestaciones un poco más severas o que, por ejemplo, penicilamina D no controla los síntomas en piel. Puedo usar micofenolato, rituximab o cursos cortos de corticoides. Entonces, básicamente eso sería con esclerosis sistémica. Entonces, ahora voy a pasar brevemente a síndrome de Sjögren. Vamos a ponerlo en otro lado.
Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica, se va desarrollando poco a poco y básicamente ataca las glándulas exocrinas. Entonces, de estas glándulas, básicamente me ataca las glándulas salivares y las glándulas lacrimales. Entonces, los pacientes se van a presentar con xerostomía y xeroftalmia. O básicamente, no producen saliva y no producen lágrimas. Esta enfermedad del síndrome de Sjögren está asociada a otras enfermedades autoinmunes y puede ser que salga primario, pues. Puede ser primario en el caso de que sea solo, o puede ser secundario a artritis reumatoidea, a lupus o a cirrosis biliar primaria. Cirrosis biliar primaria es una enfermedad autoinmune que afecta básicamente los conductos hepáticos y entonces es más común en mujeres y me puede causar pues aumento de bilirrubinas y lo abarcaría en otro lado, pero es una enfermedad también autoinmune, entonces está relacionada a enfermedades autoinmunes. A medida que la enfermedad progresa puede involucrar más órganos como pulmones, riñones, etcétera, y puede complicarse en que se convierte en una enfermedad linfoproliferativa. Es decir, puede transformarse en un linfoma maligno. Linfoma. Ok. En cuanto a hallazgos clínicos, bueno, si no produzco ni lágrimas ni saliva, voy a tener síntomas como los ojos me van a picar, como sensación arenosa, síntomas oculares como esos, y bueno, que voy a necesitar lágrimas artificiales para cesarlos. Y si no tengo lágrimas, mi complicación es una queratoconjuntivitis zika, que es básicamente que por falta de lágrimas se inflama la conjuntiva y se inflama la córnea. Entonces, necesito lágrimas para prevenir esto y va a tener síntomas al tragar, por ejemplo, dificultad al tragar la comida, síntomas de falta de saliva. Como la saliva tiene pues enzimas antimicrobianas, voy a tener aumento de crecimiento de bacterias y voy a tener más caries. Puedo tener agrandamiento de las parótidas bilaterales y voy a tener ANA positivo, probablemente, y voy a tener anti-RO y anti-LA positivo. En cuanto al tratamiento, este es sintomático. Para la falta de lágrimas uso lágrimas artificiales. Para la falta de saliva uso pilocarpina o sebelemina para aumentar los niveles de acetilcolina y aumentar el estímulo de producción de saliva y de lágrimas. Y entonces, si están involucrados los órganos viscerales, entonces uso corticosteroides o algunos otros agentes que me causan inmunosupresión. Entonces, básicamente sería con síndrome de Sjögren.